Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio con esta tercer tutoría de la asignatura 5436. Em, un segundito, por favor. No, 5437. Perdón, 5437. Espero que se puedan conectar en algún momento. Se pueda conectar alguien en algún momento. En este momento, pues no hay nadie. Em, Al no haber nadie, mm, no voy a tocar la consigna o las instrucciones del próximo trabajo porque pues se debe suponer que no hay dudas. Bien, vamos a dar inicio. Un segundito, por favor. Bien, este es sumamente importante para poder entender esas expresiones artísticas, em, que muchas de las veces quienes no somos especialistas en el arte no logramos comprender qué está reflejando la persona autora, qué está queriendo decirnos, qué emociones y qué sentimientos son los que está manejando esa persona a la hora de crear, de hacer esa obra de arte. De ahí que esta asignatura ha venido en sus primeras unidades y en los primeros capítulos de su unidad didáctica, dando todo el encuadre del desarrollo y de todo lo que ha sido el proceso de los movimientos sociales, em, para poder entonces ya aterrizar propiamente en esa área del arte y poder comprenderla mejor. De tal manera que vamos a estar entonces trabajando durante este ratito en las olas del feminismo como parte de esas luchas, justamente, de esas luchas históricas que se han llevado a cabo. Antes de, un segundo, por favor, antes de Am, vamos a abrir por aquí una presentacioncita. Un segundo. Bien, antes de entrar a esta parte de las olas, quiero que conozcamos un poquitito esas teorías feministas que han existido, que existen, que hoy en día todavía permean cada uno de los pensamientos, em, porque hay feminismos de feminismos y posiciones de posiciones. Entonces, vamos a observar, segundo, por acá, un segundo, por favor. Ok, ouch, ¿qué pasó aquí? Vamos a observar desde esta presentacioncita justamente parte de esos feminismos que encontramos. Empezamos con feminismo como tal, que lo hemos venido trabajando inclusive desde mucho antes, hablando como ese conjunto de acciones, de pensamientos, de teorías, de metodologías que
vienen a reunirse en pro de los derechos de o en pro de las luchas para conseguir el ejercicio real de los derechos de todas las personas. Ujú. Recordemos que históricamente se le deposita una condición de poder a los hombres, quedando las mujeres en una condición de supra desventaja. Entonces, en el momento en que el feminismo viene y empieza a manifestarse, eh, hacia quién o por quién hay que luchar, si pensamos en una condición de desigualdad ahí entre personas. Si hubiese sido al contrario, donde se le hubiese depositado esa condición de poder a las mujeres, pues hubiese habido que luchar por los derechos de los hombres. Pero como no fue así, entonces ha habido que luchar por los derechos de las mujeres. Entonces el feminismo viene a convertirse en una crítica al androcentrismo, que el androcentrismo hace referencia a ver al hombre como el centro de todo lo que se mueve, de todo lo que se hace, de todo lo que se piensa, al sexismo y al patriarcalismo. Eso, en resumen, viene entonces a ser el feminismo. Y del feminismo vienen y se despliegan una serie de posiciones o de teorías feministas. Tenemos el feminismo radical. Este feminismo yo siento, es una posición muy personal ya, que es el feminismo que más se conoce, el feminismo que más se ha desarrollado a nivel global, o sea, desde la comunidad, de lo que son las comunidades, porque este habla directamente del patriarcado y este habla que la opresión de las mujeres es producto del sistema patriarcal y no va más allá, se queda en ese punto de esa construcción de género creada por el patriarcado, donde se deposita ese poder y a través de ese poder al pater, en este caso al padre, que es hombre, es que justamente surge la, la opresión de las mujeres y por tanto se le llama el feminismo radical. Luego vamos a encontrar el feminismo marxista que eh, propone la opresión de las mujeres, viene a ser el primer recurso del capitalismo y el sistema capitalista sustenta la opresión de las mujeres debido a la desigualdad económica. Entonces, recordemos que la posición socialista de Marx y Engels y todos estos grandes pensadores de la época marxista eh, hablaban de las desigualdades, de las injusticias sociales y abogaban por la equidad de todas las personas y por el derecho de todas las personas a tener acceso a todo, el comúnmente llamado comunismo. Entonces, el marxismo radical, perdón, el feminismo marxista viene a hacer referencia a que ese sistema capitalista viene, sustenta, fomenta la opresión de las mujeres a través de la desigualdad económica y por ende esa desigualdad económica viene a conllevar la dificultad o mayor dificultad para tener acceso
a, a bienes, acceso a posibilidades laborales, de estudio. Es, es una desigualdad y una condición de desventaja desde ese, desde esa desigualdad económica, valga la redundancia. Luego vamos a tener por aquí el, ya, este es, vamos a ver por aquí, vamos a tener un segundito, por favor, a el feminismo, esfera pública. Un segundito porque eh, feminismo liberal, es que se me cortó ahí. Este feminismo liberal, segundo acá, este feminismo liberal viene a establecer o viene a decir que el problema de las mujeres se da a partir de su exclusión en la esfera pública. Bien, recordemos que dentro de las características del género masculino femenino, se habla que las mujeres son para la casa, o sea, para el ámbito privado, y los hombres son para la calle, o sea, para el ámbito público. Eh, de ahí que este feminismo liberal, tal como la palabra lo dice, en este caso de liberación, eh, establece que el problema que las mujeres tienen es esa dificultad para poder acceder a la esfera pública desde todos sus ámbitos, a la esfera pública desde el mundo laboral, desde el mundo educativo, desde posiciones en toma de decisiones, desde la parte política, o sea, la esfera pública en todos sus ámbitos. Eh, y habla de justamente la creación de leyes discriminatorias que vienen a producir esa exclusión. Por supuesto que entonces lo que se propone desde el feminismo liberal es esa reforma a todo ese sistema legal para lograr esa igualdad. Eh, se, se ha venido haciendo y falta muchísimo por hacer, pero más falta todavía que eso que está en papel se ponga en práctica, que eso que está en papel, eh, y a pesar de que está en papel, hay que luchar para lograr esa práctica. Lamentablemente no es tan sencillo lograr que llegue ahí. Luego tenemos el feminismo y socialismo. Este feminismo y socialismo habla de una alianza entre el feminismo, que viene a luchar contra el patriarcado, y el socialismo, que lucha contra el capitalismo. Por tanto, habla de no haber una sola causa en la opresión hacia las mujeres y de esa importancia de poner fin a la desigualdad. Muy bien. Los movimientos sociales, que es lo que vamos a ver ahorita, los movimientos sociales son, un segundo para cerrarla, y que no se me haga mucho enredo, porque si tengo muchas cosas abiertas, se me enreda. Los movimientos sociales vienen a hacer justamente esas olas del feminismo que han estado
presentes desde hace mucho tiempo atrás. Para eso vamos a ver un videíto que nos clarifica bastante, de una manera bastante sencilla, diría yo, esas olas del feminismo y luego pues yo para las retomo para que queden aún más claras. Vamos a ver. Durante la Revolución Francesa, las mujeres exigían que se cumpla con los siguientes estatutos: derecho a la educación, derecho al trabajo y al sueldo, derechos en el matrimonio, fin de los malos tratos, fin de la prostitución y fin de los abusos sexuales y físicos dentro del matrimonio. Todas estas exigencias, que más bien serían el cumplimiento de sus derechos, se escribieron en un cuaderno llamado el Cuaderno de las Quejas, el cual fue entregado a la Asamblea Nacional en 1789 para que éste fuera publicado en conjunto con el documento Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pero 2 años más tarde, en 1791, Olimpia de Gauges denunció que la revolución le mintió a las mujeres, ya que ninguna de sus peticiones se cumplieron ni tampoco fueron respetadas. Entre 1793 y 1795, los hombres reaccionaron de manera negativa y violenta a la lucha feminista. Se mandaron a cerrar los clubes femeninos donde se discutían temas de relevancia para las mujeres. Se prohíbe a las mujeres reunirse en grupos de más de 5. Guillotinan y exilian a mujeres que destacan por sus ideas políticas y muchas fueron a la cárcel. Y se prohíbe a las mujeres asistir a las asambleas políticas. Durante la primera ola, las mujeres se dieron cuenta que el hombre y la mujer son iguales y merecen los mismos derechos, y que la sociedad es la que provoca que la mujer sea inferior al hombre. A partir de este momento, las mujeres sabían que tenían que luchar para conseguir sus derechos, y esto no iba a ser una tarea fácil. Segunda ola. La segunda. Bien, vamos a ir cortándolo para eh, ir entendiendo cada una de las olas de una manera más específica. ¿Pudieron ustedes observar cómo? ¿Pudieron observar cómo mm, todo lo que se tenía que pasar? O sea, se tenía se llevaba a la cárcel, se guillotinaba, se asesinaba a las mujeres, precisamente porque se pronunciaban. En esta primera ola del feminismo, vimos también en el video, ¿verdad? Que vienen a darse dos momentos clave muy importantes. El momento teórico donde se dan las primeras bases filosóficas, así como las primeras pinceladas de lo que podía llegar a ser ese movimiento feminista. Y ese momento práctico eh, con actos públicos claros, colectivos organizados, pero claro, imaginemos, o sea, claros, colectivos organizados, pero eso no significaba que bueno, ya se manifestaron, ahora sí, ¿verdad? Entremos a una mesa de negociación. No, no, no. O sea, a partir de ahí era que venía tanta violencia, tanta agresión, porque la, era inconcebible pensar que se dieran actos de este tipo. Estamos hablando del siglo XVIII, más o menos, a inicios del siglo XIX. Ujú. Entonces, este, es ahí donde las mujeres vienen y dicen, de no, tenemos que hacer algo.
Esta persona que aparece en la presentación fue un escritor, Pauline de Le Bacré. Él, vean qué interesante, porque era un escritor, o sea, era un hombre, era un filósofo cartesiano y él escribió, dio aportes interesantísimos con escritos como la igualdad de los sexos, la educación de las damas, la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos. O sea, imaginémonos a hombres como él escribiendo en esas épocas en las que sencillamente era casi que imposible pronunciarse escribiendo de esa manera. O sea, eh, eso nos refleja que definitivamente han habido personas muy valientes en en estos, en este paso histórico. Han habido personas demasiado valientes que, que, que nos han permitido pues hoy estar donde estamos, ¿no? Personas como quienes. Para esta primera ola tenemos estas tres grandes mujeres que dieron su vida prácticamente para lograr estar donde estamos. Entonces, Olympe de Gouges, que ahí lo decían en el video, Olympe de Gouges fue una mujer que cuando generaron el documento, el documento de declaración de los derechos del hombre, literalmente era del hombre, o sea, era para los hombres. Entonces, Olympe de Gouges llega y se manifiesta y dice que eso no puede ser posible. Y hace un documento, crea un documento que se llamó o se llama la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Mm? Ella, en el momento en que crea este documento, ella lo presenta a imagínense, lo que podemos pensar, o yo soy una que yo trato de ubicarme en esas épocas, en esos momentos, en esa cultura, en ese momento histórico, y yo digo, definitivamente es una persona de demasiadas agallas para animarse a presentar un documento en un ambiente tan hostil como ese ambiente. Bueno, ella viene y lo presenta, y sencillamente no solo no solo la rechazan, le rechazan el documento, sino que también la decapita. Entonces, Olympe de Gouges es decapitada precisamente por haberse pronunciado, por haber sido una mujer valiente. Esa era una mujer, imagínense, súper humilde, con poca educación formal. Es, es, es una mujer fuera de serie, fue una mujer fuera de serie. En realidad ella no se llamaba Olympe de Gouges. Ella se casó muy joven, a los 17 años, y realmente el esposo murió joven. Eh, al haber muerto el esposo, ella quedaba entonces en una condición de una mujer bastarda, plebeya. Eh,
y semialfabeta, ¿verdad? Es, entonces ella viene y lo que hace es que se cambia el nombre para poder arrancar de cero y poder tratar de lograr todos esos sueños, todos esos objetivos que ella tenía de lucha. Ese fue el primer documento que viene a promover la libertad y la emancipación de la mujer y la búsqueda de la igualdad de derechos civiles y políticos. Fue el documento base. Ella es ejecutada, como les decía, a los 45 años. Luego encontramos a esta otra señora, Flora Tristán, otra gran mujer de la época, de esa primera ola exactamente. Y Flora Tristán, ella era de origen americano, suramericano en este caso. Por tanto, es un importantísimo referente dentro del feminismo latinoamericano. Y tiene la oportunidad, vivía, nacida, fallecida inclusive en Francia, pero era hija de un español, perdón, un hombre peruano. Entonces tiene la oportunidad en algún momento de viajar a Perú y logra ver la condición en la que se encuentran las mujeres en Perú en este caso. Y es la que hace los primeros escritos que vienen a describir cuál es esa condición de la mujer mestiza, de la mujer mulata, de la mujer indígena. Y denuncia justamente esas injusticias que se podían observar en, en la, en la cultura. Ella, después de que hace todos estos viajes, pues regresa a Francia y hace pues toda una lucha, continúa con toda una lucha obrera particularmente. Luego tenemos a la otra señora, a Mehdi. Ella, Mehdi, fue una gran defensora de la educación de las mujeres. Ujú. Ella publicó una gran obra que se llamó Vindicación de los Derechos de la Mujer. Eh, y fue un texto prácticamente fundador de esa reivindicación de los derechos de la mujer y de esa lucha. Inclusive dirigió una escuela de enseñanza para mujeres. Eso en esas épocas puedo decirles que era jugarse la vida, era saber que iban a ser perseguidas, que podían ser asesinadas, que, que iban a ser tachadas inclusive por otras mujeres que por estar cuestionando el sistema como tal. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el video. La segunda ola del feminismo comienza a principios del siglo XIX y nace de la lucha de la primera ola. Las feministas de este periodo luchaban por varios objetivos, entre los cuales destacaba el derecho al voto. A esta lucha se le denomina sufragismo y las mujeres que luchan se denominan sufragistas. Sus exigencias consistían en derecho a acceder a estudios superiores, a ejercer todas las profesiones, a compartir la patria potestad de sus hijos, a decidir sobre su dinero y sus bienes y a ganar lo mismo que un hombre en el mismo trabajo. Este periodo se considera uno de los más dinámicos y transformadores de toda la historia y nace principalmente en los países altamente industrializados entre los debates políticos del capitalismo y el socialismo europeo. Contexto histórico. 1. La misoginia romántica. Diversos escritores y pensadores de la época, como Rousseau,
Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche tuvieron la noble labor de reconceptualizar y reargumentar la exclusión de las mujeres basándose en filosofías altamente misóginas y románticas. Ya saben, la familia, los niños, los esposos y todo lo demás. Hegel, por su parte, utilizó la fenomenología del espíritu, la cual explicaba que el destino de las mujeres era la familia y la de los varones el Estado. La misoginia romántica se utilizó contra la segunda ola del feminismo y era el argumento perfecto y preferido para luchar contra el sufragismo. 2. El sufragismo. En Estados Unidos, las mujeres lucharon por la independencia de su país junto a los hombres y posteriormente se unieron a la causa de los esclavos. Cada vez y en mayor medida las mujeres empezaron a ocuparse de cuestiones políticas y sociales. En el Congreso Antiesclavista Mundial, celebrado en Londres en 1840, el Congreso rehusó reconocer como delegadas a 4 mujeres. En 1848 se aprobó la Declaración de Seneca Falls, en donde se habla del sufragismo americano y entre sus principales apartados se destaca el derecho de las mujeres a alcanzar la ciudadanía civil y dejar atrás a las costumbres y moralidades que producen la desigualdad. El sufragismo entonces tenía 2 objetivos, el derecho al voto y los derechos educativos, y ambos marcharon a la par apoyándose mutuamente. Aunque el coste educativo era sumamente elevado, muchas mujeres de la aristocracia empezaron a formarse y a educarse, siendo cada vez más conscientes de sus derechos. Por lo tanto, era bastante difícil que se utilizaran argumentos de desigualdad que las convencieran de no luchar por sus derechos. El movimiento sufragista era de carácter interclasista, ya que consideraban que todas las mujeres sufrían, independientemente de su clase social o de su color de piel. Cuando por fin se suprimieron las restricciones, las mujeres superaron su papel de subordinación y lograron su emancipación. En 1903, las mujeres inglesas empezaron a luchar por sus derechos de manera directa. Incluso tuvieron que cambiar su estrategia a métodos poco aceptables para la época. Ya saben, irrumpieron discursos políticos, fueron encarceladas, recurrían a huelgas de hambre y realizaron varios actos terroristas contra varios edificios públicos. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los varones fueron llevados al frente y las mujeres sostuvieron la economía fabril, la industria bélica y gran parte de la administración pública. En tales circunstancias, nadie pudo oponerse a las demandas de las sufragistas. Entonces, el rey Jorge V amnistió a todas ellas y en 1917 fue aprobada la ley del sufragismo femenino. Después de la Primera Guerra Mundial y al llegar al año 1928, las mujeres inglesas consiguieron su tan anhelado objetivo y pudieron votar en igualdad de condiciones. Hacia los años 30, la mayoría de las naciones desarrolladas habían reconocido el derecho al voto femenino, salvo Suiza, que no aceptó hasta 1970. El objetivo principal de las sufragistas se había logrado y el feminismo pareció entrar en la fase de recesión. Las feministas de esta primera época plantearon también el derecho al libre acceso a los estudios superiores y a todas las profesiones, la igualdad de los derechos civiles, compartir la patria potestad de los hijos y denunciaban que el marido fuera el administrador de los bienes conyugales. Pedían igual salario para igual trabajo y todos estos objetivos se centraron en el derecho al voto, que parecía la llave para conseguir los demás. Las feministas del siglo XIX y principios del siglo XX pusieron énfasis en los aspectos igualitarios y en el respeto a los valores democráticos. Era un movimiento basado en los principios liberales. 3. La mística feminidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos y los medios de comunicación de masas se comprometieron a un doble objetivo: alejar a las mujeres de los empleos obtenidos durante el periodo bélico, devolviéndolas al hogar, y diversificar la producción fabril. Las mujeres debían encontrar en el papel de ama de casa un destino confortable y no salir a competir al mercado laboral, pero la mística de la feminidad estaba produciendo graves trastornos en la población femenina sobre la que se ejercía. Inmediatamente antes de esta maniobra se había producido una obra fundamental para el feminismo, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, en 1949. La obra de Beauvoir no se sabe si considerarla un colofón del sufragismo o la apertura de la tercera ola del feminismo. Simone de Beauvoir analiza a las mujeres como el otro. El sexo femenino es la otra cara del espejo de la evolución del mundo masculino y aporta un análisis no biologista al afirmar que no se nace mujer,
sino que se llega a hacerlo. La libertad es la idea central de esta obra, que sin embargo cayó en el vacío, pues se produjo en el mismo momento en que la mística de la feminidad se estaba forjando. Tercera ola. La publicación del libro de Betty Friedan, La mística. Bien, para esta tercera ola podemos observar, esta tercera ola es también llamada la ola sufragista, que es donde se lucha principalmente por lograr el voto de la mujer. Igualmente, las personas sufragistas, mujeres sufragistas, fueron encarceladas. Estas mujeres llegaron a hacer huelgas de hambre importantes, eh, porque pues no era tampoco que se las iban a aceptar así, así porque así. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta segunda ola? En esta segunda ola, con toda esta lucha de sufragio, etcétera, que dicho sea de paso, el primer país que logra conquistar esto del voto de la mujer fue Nueva Zelanda. Y esto fue en 1893. 1893. Y de aquí es en donde pues vamos a ubicarnos en un evento sumamente importante que fue la declaración del Seneca Falls. ¿Qué fue la declaración del Seneca Falls? Pues resulta ser que viene y en una ciudad llamada justamente Seneca Falls se lleva a cabo una convención, se lleva a cabo una convención y de esa convención viene y surge. La convención era sobre derechos civiles y políticos de las mujeres, pero de ella viene y surge la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls. ¿Ok? Por, es sumamente importante este documento en el ámbito histórico porque es el primer documento consensuado por mujeres que hacen manifiesto sus derechos, pero es consensuado por mujeres, porque siempre pues nos habíamos encontrado que todas estas convenciones, que todos estos documentos eh, eran construidos justamente por hombres. Esa es la gran importancia de la declaración del Seneca Halls. Y estas dos mujeres que vemos en la imagen, Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton, ellas fueron quienes convocaron a esa convención. Entonces, imaginemos también la valentía de estas dos mujeres y su capacidad de mover gente para haber logrado llevar a cabo esta convención y que las mujeres pues les respondieran, ¿verdad? Entonces, imaginemos que este manifiesto, esta declaración, contó con la participación de 68 mujeres y 18 hombres, que si nos ponemos a pensar en este momento, en ese tipo de reuniones masivas que hay y todo, que llegan tantas personas, pues podríamos decir que poquitas, ¿no? Pero no es, no es poquito para esa época. Esta declaración viene a denunciar justamente las limitaciones, las restricciones y la violencia que sufren las mujeres. Como lo decía ahí en el video,
Para lograr llegar a una convención de esta índole, para lograr llegar a un primer voto en ese país de Nueva Zelanda, para lograr llegar a extender el derecho al voto en la mayoría de los países a nivel mundial, se necesitó huelgas de hambre, se necesitó actos que, que podrían hasta establecerse quizá como vandálicos, como prenderle fuego a edificios del gobierno. Imaginemos todo lo que tuvieron que hacer para lograr llegar a una posición en la que estamos hoy y de lo que se ha logrado hoy. Ok. Eh, en Costa Rica, propiamente dicho, el, el derecho al sufragio de las mujeres se da en 1953. La primera mujer que vota se llamó Bernarda Vázquez Méndez y justamente votó en el plebiscito de 1953. Imaginemos. O sea, tampoco es que es mucho tiempo. 1953 está a la vuelta de la esquina. Hay países que, que aprobaron el sufragio súper recientemente, sobre todo países árabes. Ahora en el siglo XXI, imaginémoslo. Por ejemplo, Arabia Saudita en el 2015. Arabia Saudita en el 2015 es increíble. Kuwait en el 2005. Emiratos Árabes en el 2006. O sea, no, Arabia Saudita hace 10 años. ¿Qué son 10 años? Nada. Y la mujer todavía no tenía derecho al voto. Imaginemos. O sea, sumamente compleja la época. Bien, ahora, segundo, vamos a observar la tercera ola del feminismo. De la feminidad que apareció en Norteamérica en 1963 pues se desempeñó en el esta obra, que sin embargo cayó en el vacío pues se produjo en el mismo momento en que la mística de la feminidad se estaba forjando. Tercera ola. La publicación del libro de Betty Friedan, La mística de la feminidad, que apareció en Norteamérica en 1963, era una descripción del modelo femenino avalado por la política de los tiempos postbélicos. El mensaje central de Betty Friedan fue que algo estaba pasando entre las mujeres norteamericanas. Ella lo denominó el problema que no tiene nombre. Las mujeres experimentaban una sensación de vacío al saberse definidas no por lo que eran, sino por las funciones que ejercían: ser esposa, ser madre o ser ama de casa. Las mujeres fueron atrapadas por la mística de la feminidad y para romper esta trampa y lograr su propia autonomía deberían incorporarse al mundo del trabajo. En 1966, Betty Friedan pasó a la acción y creó la Organización Nacional de Mujeres, llegando a ser la organización feminista más influyente y sin duda, Friedan la máxima representante del feminismo liberal. Esta organización consideraba que si las mujeres ejercían los derechos adquiridos, los ampliaban y se incorporaban activamente a la vida pública, laboral y política, sus problemas tendrían solución. Aceptando este planteamiento, muchas mujeres centraron sus esfuerzos en desarrollar una vida profesional compatible con las funciones dentro de la familia.
El feminismo liberal se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una desigualdad y no como una opresión o explotación, y por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos. Las liberales comenzaron definiendo el problema de las mujeres como su exclusión de la esfera pública, propugnando de esta forma su exclusión en el mercado laboral y terminaron abrazando la tesis de que lo personal es político. Sin embargo, fue el feminismo radical caracterizado por su oposición al liberalismo a quien correspondió el protagonismo de las décadas 60 y 70. Las primeras feministas de los 70 realizaron el siguiente diagnóstico: el orden patriarcal se mantenía intacto y el marco político de nacimiento de la tercera ola del feminismo fue la izquierda contracultural 78ista. El feminismo después de los 80. En la década de los 80 apareció una formación conservadora reactiva que intentó relegar al movimiento feminista. Mientras que en algunos países se intentó crear organismos de igualdad para que se construyera un modelo femenino conservador, en otros, por su muy distinto signo político, el pequeño feminismo presente en los poderes públicos reclamó la visibilidad mediante el sistema de cuotas y la paridad por medio de la discriminación positiva. Siguió patente que el poder, autoridad y prestigio seguían en manos masculinas. Existía un techo de cristal en todas las escalas jerárquicas y organizacionales, por lo que el tema de la visibilidad se convirtió en objetivo y el sistema de cuotas fue la herramienta que permitiría a las mujeres asegurar presencia y visibilidad en todos los tramos políticos y públicos. A lo largo de los años empezaron a aparecer una multitud de grupos pequeños e informales de mujeres que se reunían, intercambiaban experiencias y promovían la autoconcientización. En los últimos años, muchos de estos grupos se han ido transformando en asociaciones que ofrecen apoyo a las mujeres. Muchas veces, estos programas están financiados por organismos estatales. Estamos viviendo la cuarta ola del feminismo, y aunque es muy reciente, hay mucha historia que contar, llena de mujeres increíbles que se han dedicado a la lucha por los derechos de la igualdad para hombres y mujeres. Pero lo veremos en un próximo video. Muchas gracias. Bien, hablamos entonces ahora de la ola del feminismo, eh, donde ya empezamos a observar que hay mayor amplitud de pensamiento, que se vuelve multifacética, ya no estamos hablando tanto de como la segunda ola que fue sumamente enfocada al sufragio, ya ahorita no, ya ahorita es multidimensional, es multicultural. Eh, Inclusive en esta tercera ola del feminismo, eh, y como lo dice ahí el video, ¿verdad? Que encontramos feminismo liberal, el feminismo radical, y la tercera ola se viene como a dar cuenta, por decirlo de alguna manera, que se viene a dar cuenta que el feminismo no puede aplicarse de la misma manera para todas las mujeres, porque estábamos como todas metidas en un mismo saco. Entonces, de ahí es de donde empieza a tomarse en cuenta esa multiculturalidad, esa multidimensionalidad. Eh, Estamos hablando esta tercera ola de mitad del siglo XX, concluyendo más o menos a inicios del siglo XXI. Entonces, es una ola sumamente reciente. Por eso es que tiene esa capacidad ya de darse cuenta que, que hay que diversificarse, que no podemos hablar de la masificación de la lucha de los derechos de manera igual para todas las mujeres, porque las condiciones de vida de unas mujeres y de otras vienen a ser
totalmente diferentes. Eh, en esta tercera ola se vienen y se redefinen otra vez conceptos, hay nuevos enfoques, hay nuevas teorías, es una ola sumamente dinámica. Em, y ese reconocimiento justamente de las diferentes mujeres con la necesidad de diferentes posiciones feministas o teorías feministas. Mm, Luego vamos a tener el, lo que tendemos a llamar algo muy importante en esta tercera ola, definitivamente es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue como Lynn de Gouget, una mujer sumamente eh, luchadora, visionera, diría yo. Ella nace en Francia, es de una familia de corte religioso, entonces podemos desde ya imaginar la posición de su familia con respecto a esta temática. Sumamente complejo, ¿no? Ella sí logra estudiar y licenciarse en letras y es en donde justamente viene y escribe el segundo sexo, el documento del segundo sexo, que es un documento que viene y causa todo un revuelo en Francia para la época. Ella fue sumamente cercana al marxismo y explica entonces lo que justamente significaba ser mujer en esta época, desde sus experiencias, desde las experiencias de otras mujeres, cuáles eran los problemas de las mujeres, cuáles eran las situaciones, a qué se enfrentaban en esta época. Y imagínense pues de pelo parado a todos los ámbitos, al ámbito religioso, al ámbito político, al ámbito laboral, empresarial, con posturas de esta índole. Ella es la que dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Se llega a hacerlo hablando, haciendo referencia a la construcción social, a esa organización social que viene a depositar una superioridad natural de los hombres sobre las mujeres. En, pues instaurando una creencia de inferioridad. Entonces, ella sí es una mujer que marca muchísimo el hito. Y también el video hablaba de Betty Friedan, que escribió La construcción del yo femenino y que igualmente marcó todo un antes y todo un después. En la cuarta ola del feminismo, algo importante aquí es que hay posturas de personas escritoras y personas pensadoras que establecen que no se tiene muy claro todavía si los encontramos o no en una cuarta ola del feminismo. Sin embargo, hay pues otras posturas que dicen que sí, que definitivamente estamos en la ola, en una cuarta ola del feminismo. ¿Por qué? Porque con las tecnologías de la información y la comunicación se ha tenido la posibilidad de expandir a nivel mundial todo el pensamiento. O sea, con una capacidad de pluralidad ilimitada ahí, con esa posibilidad de internalización de las protestas. Entonces ahora redes de mujeres
que se ponen de acuerdo de un país a otro para llevar a cabo de manera conjunta acciones de manera sincrónica, o sea, todas las posibilidades existentes de comunicación y toda la tecnología con la que se cuenta hoy en día vienen a hacer posible que estas luchas den un giro impresionante eh, y que permita entonces toda esta condición internacional de los movimientos. Este, así como a grandes rasgos, estas vienen a ser las cuatro olas del feminismo. Ahora bien, ya se empieza entonces a entrar en lo que nos trae esta asignatura, que viene a ser el arte. Y cómo podemos definitivamente observar una obra de arte con otro ojo crítico, con un ojo mucho más sensible al sentir de la persona que lo está creando, de la persona que lo creó. Para la cuarta tutoría, vamos entonces a estar introduciéndonos ya en esta temática de el arte y el género y cómo se entrelaza en tantas presentaciones artísticas y, e inclusive de nuevas representaciones artísticas que han salido modernas, como el performance, que, que es también, creo, poco entendido en este momento a nivel social. Vamos a hablar también de él. Por ahora, muchísimas gracias entonces por, eh, por el espacio y les estaré subiendo el enlace de la tutoría a, a la plataforma por si, para que por favor lo vean y se realimenten tanto en su quehacer profesional como en su desarrollo personal. Yo considero que es sumamente importante tener claro por qué y cómo fue que logramos llegar hasta aquí, cómo es que yo logré llegar a un aula de educación superior, cómo yo puedo transitar por las calles, cómo yo puedo votar, todos esos derechos que quizás nacimos con ellos y entonces realmente no nos detenemos a preguntarnos cómo se obtuvieron. Bien, bueno, de esta manera me despido y les deseo una linda noche.